tardes a todos. Qué gusto que nos acompañen. Son las 6 de la tarde y puntualmente comenzamos. Soy Oralia Canepa, soy la directora de Canepa Consultores. Somos una firma de consultoría con más de 18 años de experiencia en diversos temas. En temas financieros, en temas de fideicomisos, en el análisis contable para empresas y también para entes públicos, en auditorías contables, reestructuras administrativas. Pero nuestro negocio principal es la gente en el tema del desarrollo de la persona, el coaching, el desarrollo de los directivos, focalizado en las empresas familiares. Las empresas familiares que mueven más de un gran porcentaje de la economía de México y del mundo. Más del 95% de las empresas en el mundo son familiares. Y México es una de ellas también. México no está ajeno a ello. Tenemos muchísimas empresas familiares el día de hoy que dentro de este contexto del coronavirus y de todo lo que hoy día nos está sucediendo, pues realmente también están siendo ellas parte de todo este gran reto que como país tenemos para poder salir adelante. El día de hoy, en esta charla, vengo a platicarles un ratito acerca de cómo podemos poner en marcha de nuevo nuestro negocio después del coronavirus. Nadie nos esperábamos algo así de grande. Esto ha sido mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber imaginado. Y sin duda, el coronavirus llegó para quedarse de alguna manera. Y no lo veíamos venir. Mucho de esto ha sido influenciado por el cambio climático y por los grandes cambios que hemos provocado con todas nuestras acciones. Sin duda, el coronavirus llegó para quedarse. No debemos de aterrarnos por ello y no debemos de tener miedo tampoco por ello. Este virus, es uno de los 7 que conforman la familia de los coronavirus que existen en el mundo. Y este pequeño virus hizo que el mundo entero parara. Sin duda, en los meses de junio, en los meses de julio, tenderá a desacelerarse, de tal manera que este virus pudiera irse apagando, irse mitigando con el tiempo. Pero probablemente pudiera ocurrir también que resurja en octubre o en noviembre, junto con otras pandemias, con otras epidemias como lo es la influenza en el mundo. Y sin duda, nos ha sorprendido mucho el coronavirus. ¿Por qué nos ha sorprendido? Porque fue tan rápida su aparición en China que ni siquiera los chinos estaban preparados, obviamente, para ello. Y tiene una forma de contagio tan rápida, 20 veces mucho más rápida que cualquiera de sus otros hermanos de los coronavirus que existen. Tan rápido como cuánto, como les dije, 20 veces más. El coronavirus es mucho menos letal que la influenza o el SARS, pero imagínense todavía más allá. Es menos contagioso, pero a la vez tiene una respuesta que nadie espera. Ningún país lo espera. ¿Por qué? Porque es tal el grado del deterioro de los pacientes cuando una vez caen en estado crítico y tal el grado de contagio que ninguna nación en el mundo tiene la capacidad de respuesta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 camas por cada 1000 habitantes de unidades de cuidados intensivos. 6 camas de cuidados intensivos por cada 1000 habitantes en Alemania. Y en México tenemos en un hospital normal 2 camas por cada 1000 habitantes. Entonces, realmente, la velocidad de respuesta de nosotros como país, obviamente, como todos los demás países en el mundo, se vería limitada. Entender con claridad también cómo se comporta el virus es muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque también debemos de entender que en Corea del Sur y también en otros países en el mundo se realizan también pruebas y pruebas de manera diaria, pruebas que de alguna manera también han dado un mapeo con claridad de cómo debemos de regionalizar también la atención
de los pacientes en el mundo. Corea del Sur, Alemania, de alguna manera han podido medir de manera rápida, de manera constante, el comportamiento de la enfermedad. Si tú mides de manera constante ese comportamiento de la enfermedad, también podremos entender con claridad cómo se comporta y las políticas públicas que tenemos también que diseñar para cada una de la naturaleza del comportamiento de la enfermedad en el país. Cuando en Alemania, cuando en Corea del Sur pudieron mapear la enfermedad, una vez que la mapearon, pudieron entender con claridad cómo se comportaba y trazaron políticas claras. Cuando trazan políticas claras, pudieron evitar también que la mortalidad fuera tan rápida. Hablemos de que Corea del Sur tiene un 0.6% de decesos, Alemania el 0.8%, bueno, Italia 11%, España 8.5%, China 3.9%. Y en conclusión, ¿qué podemos entender del coronavirus? Podemos entender que el 50% de los casos detectados, simple y sencillamente, no tenían síntomas. Hoy en día, si nos preguntamos, ¿cuál es el éxito de los países que realmente están saliendo ahorita del coronavirus? El éxito fue medir. Para otros fue cerrar fronteras como Nueva Zelanda. Cada quien cuenta su historia de manera diferente. Lo que sí es que hoy en día no hay una vacuna que nos prevenga de alguna manera o que tampoco nos pueda decir qué va a suceder en el futuro. ¿Y por qué es importante entender cómo se comporta el coronavirus? Porque entendiendo cómo se comporta el coronavirus, también pudiéramos entender la manera en la cual pudiéramos ir saliendo económicamente de este problema. Y cuando entendemos con claridad cómo puede ser el día del regreso, pues antes que nada tenemos que entender en qué contexto estamos mundial. Y el contexto mundial es muy sencillo. Hay una parálisis mundial. No es una depresión económica, no es una recesión, porque los últimos datos que tenemos registrados son de 1929 al 32, que era una depresión económica, la Gran Depresión. De alguna manera, alguien nos contó como nuestros abuelos, quizás de esa época, o quizás los libros nos contaban un poco más, pero hoy en día lo que estamos padeciendo es una parálisis económica. El regreso no será nada normal, por cierto. El regreso no es simplemente subirnos de regreso en el auto y empezar nuestras vidas, no. El regreso no es así. El regreso es diferente. El regreso es distinto. Tendrá que ser con muchas más condiciones de higiene, condiciones de salubridad para nosotros, para nuestros colaboradores. La vida cambió. La vida no será la misma. La vida no será la misma inclusive tomar un avión o tomar tu transporte todas las mañanas. Ya cambió. Ante estas circunstancias, sin duda, tenemos que poner de acuerdo tres grandes fuerzas: las empresas, el gobierno y la sociedad. Si tratamos de poder entender en quién se puso de acuerdo primero con qué, podemos ver ejemplos claros como países como Estados Unidos, países como España, países como todos ellos, los europeos, los asiáticos. ¿De qué manera están saliendo? Están saliendo primero todos aquellos que tuvieron medidas de contención claras y fuertes y que se guardaron o se autoconfinaron antes de tiempo. En México hay ejemplos interesantes. Hay ciudades como Mérida, en Yucatán, o quizás Monterrey, que quizás también pudieron haberse autoconfinado o confinado antes. Y han sido exitosos hasta ahorita en el número de contagios. Si vamos pensando en esto, pensemos también en algo un poco más grande. Si algunas ciudades del país salen antes de salir al 100% hacia afuera, tienen que entender algo, que todo esto del coronavirus tiene fases y tiene una fase de desescalamiento. Cuando tú entiendes que es una fase de desescalamiento, entenderás también que así será el regreso. El regreso será en fases.
El que entienda las fases del desescalamiento entenderá también qué tenemos que hacer. Si bien es cierto que se va a contraer la economía un 6.1% en números razonables, hablan también de un crecimiento del 5.4% cuando volvamos a estar trabajando en nuestros días normales. Pero también hay que recordar el entorno de México. México trae un dólar de 24 por paridad, por peso. Tenemos también un barril de petróleo que no tiene el valor que tenía antes, el valor que teníamos en el presupuesto fijado, autorizado para este año. Tenemos un contexto que México no va a solicitar deuda y que en el entorno del Fondo Monetario Internacional de los países miembros, 189 miembros, 100 sí van a pedir deuda. Entonces, esa es la realidad. Y en este entorno, el Consejo Coordinador Empresarial de los Hombres de Negocios aquí en México han gestionado una línea con el Banco Interamericano de Desarrollo de más de 12,000 millones de dólares. Estos 12,000 millones de dólares que ha gestionado los hombres de negocios en México, junto con el BID, va a ayudar más o menos a un grupo muy importante de MIPYMES, 30,000 MIPYMES en el país, que le trabajan a empresas que tienen grado de deuda. Esto quiere decir que están calificadas. Dense idea de que de estas 4.1 millones de MIPYMES que existen en el país, 41%, 42% aportamos al PIB, el 42%, perdón, y generamos el 78% de los empleos en este país. Somos muy importantes. Somos un grupo de empresarios en el país muy grandes que damos el 78% del empleo en este país. Entonces, imagínense la gran responsabilidad que tenemos como empresarios para poder no solamente mantener las fuentes de empleo, sino promover que los sueldos sean dignos. Tenemos el gran compromiso de que la gente gane bien. Ahora, tú me puedes preguntar ahorita, mi negocio ya no es el mismo de antes. Sin duda no es el mismo de antes. Sin duda cambió. Ya no va a ser el mismo restaurante de antes, ya no va a ser el mismo hotel de antes, ya no va a ser ni el cine ni el teatro que antes te acostumbrabas a llegar, ni siquiera los eventos deportivos. Ya cambió. En el momento en que nosotros aceptemos como empresarios que esa realidad cambió, vamos ganando. ¿De qué manera podemos entonces ahora enfocar nuestro negocio? Porque quieras que no, esto del COVID creó una desigualdad. Si tú no tienes una plataforma para salir, como esta, o como Zoom, o como cualquiera que tú me digas, bueno, ya estás en desventaja porque no puedes tener contacto con tu cliente. Entonces, ¿de qué manera voy a tener ahora el contacto con el cliente? Hay algo sencillo y a la vez un poco complejo de entender. ¿Cambió mi realidad? Sí cambió. Pero cambió para reinventarnos. ¿Cómo nos tenemos que reinventar? ¿Cómo te invito a provocar ese pensamiento de reinventarnos? Cuando tú te pones a pensar, ¿qué cambió en el cliente que tú atiendes todos los días? Ahí es donde entiendes finalmente qué tienes que hacer tú. El objetivo, la finalidad que tu cliente persigue ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de mi cliente ahora? Este tiempo de confinamiento, que todavía no podemos realizar al 100%, no podemos hacer muchas cosas, es tan importante que este tiempo sea un momento de reflexión. No solamente de una introspección tuya, de preguntarte qué has aprendido, de preguntarte qué ha cambiado en tu vida o en tu familia o en tu empresa. No, es más allá. Es preguntarte con mucha naturalidad, ¿qué puedo hacer diferente para mi cliente? Pero antes de eso, hazme un gran favor, toma el teléfono, haz tu lista de clientes, llámale a tu cliente, preocúpate por saber cómo está, qué ha cambiado en su vida, qué tal está pasando, qué está haciendo diferente, cuál es su propósito y su razón de ser de negocio ahora.
Eso es lo que cambió. Sin duda es lo que cambió. En la medida en la que nosotros podamos entender en qué cambió ese propósito del negocio, podremos también nosotros anticiparnos en las acciones y en los productos y en todos los servicios que le podemos ofrecer. Y segundo, si nosotros entendemos con claridad que esta enfermedad tiene fases de salida y que sabemos que no todo va a ser de la noche a la mañana, sino van a ser fases, podemos también ir desescalando para ir escalando las acciones que como negocio tenemos que tomar. ¿A qué me refiero? Si un cliente ahora dice que su gran objetivo es que todos los colaboradores que viajan por el país estén en un hotel seguro, bueno, entonces yo tengo que ver que mi hotel sea seguro, que mi hotel tenga todo lo que tenga que tener para que sea seguro, para que esta gente regrese sana y salva a su casa, y aún así con una gran experiencia y una gran atención. Eso cambió, porque eso va a ser un tema muy importante para ellos. Y así, industria por industria, sector por sector, ¿qué busca mi cliente? ¿Qué valor agregado le tengo que dar? ¿A qué precio? ¿En qué momento? Entendamos con claridad qué fue lo que cambió para cada uno de nuestros clientes. Y luego, innovemos. ¿Qué quiere decir innovar? Innovar es hacer las cosas de manera diferente. Sin duda, si no cambiamos la manera de hacer las cosas, no podremos hacer algo diferente por nuestro cliente. Tenemos que entender con mucha claridad qué necesita el cliente para nosotros transformar nuestro producto de tal forma que podamos tener algo distinto y mejor para ellos. Escucharlos con claridad. Y escucharlos de una manera activa. ¿Qué quiere decir escuchar a tu cliente de una manera activa? Es ponernos totalmente en silencio y escuchar sin prejuicios, sin pensar que le voy a contestar, sin nada de eso. Y sintiendo la realidad de mi cliente, un cliente que quizás tampoco ha estado vendiendo y que también tiene una gran incertidumbre. Cuando tenemos esa empatía con el cliente, cuando lo escuchamos con esa paciencia, con esa sensibilidad, podemos en ese momento también diseñar nuevas formas de llegar al cliente. Tenemos que escuchar, tenemos que verlo en la pantalla, llamarle por cualquiera de estas plataformas que tenemos y entender qué es lo que sucede con él en ese momento. Entendiéndolo, es como también vamos a diseñar una estrategia clara de cómo poder salir de esta realidad junto con mi cliente. Transformemos. Hay que tener muy claro que para poder transformar, tenemos también que atrevernos a fracasar. Probablemente algunas de nuestras ideas no sean tan buenas, probablemente tengamos miedo a equivocarnos y tengamos miedo a hacer las cosas mal, pero no pasa nada. Sabemos que nos podemos caer una y otra vez sin ningún problema, pero también son caídas calculadas. De tal suerte que podamos, con esta prueba y este error, también darle al cliente lo que necesita, ¿sí? No somos perfectos. La realidad que tenemos ahorita ha cambiado y sin duda va a seguir cambiando porque no sabemos cuántos otros virus puedan aparecer en el futuro porque este no es el primero ni el último. Entonces, van a seguir ocurriendo cosas así. Entonces, en esa medida en que nos atrevamos nosotros a innovar y sabiendo que va a haber una cantidad de fracasos en el camino y que seamos también muy resilientes y que aprendamos también a entender que si nos caemos no pasa nada y que podemos seguir adelante, así podemos realmente contribuir a nuestro cliente de manera atinada. Hay una frase muy importante que es que nosotros como empresarios construimos un equipo de trabajo, que ese equipo de trabajo hace que las cosas sean posibles. No descuides en esta temporada tu equipo de trabajo, escucha qué necesitan. Estar en contacto con ellos es importante, porque ellos son los que hacen que sucedan las cosas. En la medida en la que tú tengas a tus colaboradores atendidos durante esta contingencia, que estés al pendiente de ellos y que realmente los hagas sentir parte de tu gente,
En esa medida también el día de mañana se tendrán las lealtades y la confianza para poder seguir adelante en los proyectos de negocio que tengamos. Y ahora me puedes decir, ¿qué hay de todo esto con el coronavirus? Hay todo. En la medida en la que aceptemos que el coronavirus llegó para quedarse, pidamos al gobierno que tenga los suficientes insumos para atender a toda la gente que va a enfermar, porque todos vamos eventualmente a enfermar. En la medida 3, en que yo entienda que el coronavirus cambió totalmente el entorno de negocios y lo acepte, y no me aferre a hacer las cosas como toda la vida las he hecho, que yo me transforme en mi mente, en mi manera de hacer negocios, en esa medida también podré adaptarme y anticiparme a una segunda o a una tercera caída del coronavirus en México o en el mundo. Entonces, si nos logramos anticipar con claridad para poder realmente caminar con pasos firmes hacia el objetivo que mi cliente persigue, en ese momento ya hemos ganado, porque traeremos una ventaja competitiva que ningún otro negocio va a tener. Nos podemos anticipar y podemos ganar. El estar en el momento correcto con nuestro cliente, el poder estar presente con él, eso hace toda la diferencia. Entonces, es anticipándonos, es conociendo con claridad a mi cliente, siendo prevenido, pero no teniendo miedo, porque el miedo me paraliza. Acuérdense de eso, el miedo paraliza. Entonces, escucha a tu cliente, ve qué puedes hacer diferente por él, innova en tu negocio, transforma tu producto de tal suerte que puedas realmente ofrecer algo óptimo, algo bueno, a un precio increíble para tu cliente. ¿Y qué hay de todo esto del coronavirus? Si yo soy una empresa familiar, si yo tengo a mis hijos, a mis sobrinos, a mis hermanos en mi negocio familiar, y son mis colaboradores, y es parte de mi familia, ¿qué hay ahí? Algo sencillo. Los colaboradores que son familia, hay una gran diferencia con los que no son familia. Los que son familia, naturalmente es gente que tiene un lazo como de sangre con la empresa. Normalmente así es. Hay excepciones, ¿sí? Pero normalmente así es. Tienen el compromiso, tienen la vocación, tienen las ganas de estar ahí, porque saben que será algo suyo el día de mañana. Las mejores ideas van a venir, sin duda, de ese grupo familiar que encabeza la empresa familiar ante algo como el coronavirus. Entonces, en la medida en que como negocio familiar cohesionemos en los órganos de gobierno, en nuestro consejo directivo, de hijos, de primos, en nuestro consejo familiar, de familia, de hermanos socios, de primos socios, en la medida en que hablemos el tema, que no le tengamos miedo, no es un momento de nada más agarrar la tijera y cortar el presupuesto y decir, ya no vamos a gastar. No, a ver, eso es algo mucho más profundo que eso. Es cómo nos vamos a reinventar. Y las mejores ideas vienen de la gente que más quiere la empresa familiar. No solamente son los que quieren permanecer con su empleo, que a lo mejor no son familia y que tienen extraordinarias ideas, sino también son con ellos, dándoles el voto de confianza a los hijos, a los primos, a los sobrinos, que también tienen grandiosas ideas que ellos para poder transformar nuestro negocio. Es el momento de ellos también. Que no se nos olvide que si también escuchamos de esa manera que les dije, como van a escuchar a su cliente de manera activa,
Cuando ustedes escuchen de manera activa también a los primos, a los sobrinos, a los colaboradores que sean familia y a los que sean más cercanos, que más quieran a nuestra familia también, a esos que tienen el compromiso, que tienen años con nosotros, escúchenlos a todos. Ahí es donde viene la verdadera transformación de la empresa. Ahí, en las grandes ideas. Cuando tú democratizas las decisiones, cuando escuches todas las voces, cuando no le tienes miedo realmente a escuchar esas voces y darles el lugar que les corresponde, ahí es donde empieza la verdadera transformación de la empresa. Y podemos ofrecerle en épocas tan convulsas como hoy, con el coronavirus, a todas las personas, a nuestros clientes, soluciones reales. Entonces, la solución real, ¿de dónde va a partir? Va a partir del preguntarle a mi cliente qué cambió y cuál es ahora su propósito, de entender las fases que tiene que pasar en el desescalamiento y cómo yo tengo que acompañar a mi cliente en este desescalamiento, y a las ideas que mi grupo familiar y mi consejo directivo y mis colaboradores de más alto nivel y los estratégicos me den las ideas para que este propósito de mi cliente sea una realidad con el servicio que yo le presto para que las cosas sucedan para él a través de mí, a través del producto del servicio que yo vendo. Ahí está la clave. Entonces, ¿tenemos que volver a hacer un plan? Sin duda, porque el plan que hicimos en enero no es el mismo. ¿Tenemos que hacer un gran plan para mayo, para junio? Sí. Y tendremos que entender que a lo mejor en octubre, a enero regresa esto, de una manera diferente. Pero que ya sabiendo que va a regresar, podamos entender también cómo nos vamos a anticipar. Es una gran oportunidad esto. Es una gran oportunidad para tu familia empresaria, para organizarse. Para ti como persona, para aprender y transformarte. Y decir qué cambió en tu vida. Y qué cambió realmente en tu familia. Y qué cambió para siempre. Y también es un gran momento para poder actuar en comunidad, ayudándonos unos a otros, no solamente como seres humanos, sino también como negocios. Es una gran oportunidad. Las cosas no ocurren nada más porque sí, ocurren porque son parte de un gran plan y de algo más superior a nosotros, sin duda. Hay que escucharnos y hay que trabajar entre nosotros de manera unida. No dejemos de escuchar todas las voces, porque todas las voces suman. El coronavirus seguirá por varios meses, a lo mejor un par de años aquí, quizás 2, 3 años. Entonces, tenemos que entender a vivir con él y a cuidarnos más y a tener una vida mucho más saludable, sin duda. Así es que es un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes aquí el día de hoy y poder estar realmente compartiendo algunas ideas con todos ustedes. No sé si hubiera aquí algunos comentarios, porque ustedes han sido muy generosos, muchos en conectarse el día de hoy, de nuestros clientes, de nuestros amigos. Es una bendición poder tener tanta gente tan hermosa. Muchas, muchas gracias por todos los saludos que nos están dando en este momento. Gracias de veras por todos sus comentarios, como siempre, muy generosos todos ellos. Y también repetirles que estamos a sus órdenes. Nos pueden encontrar en la página de www.canepaconsultores.mx y me pueden enviar un correo con mucho gusto, horariacanepa@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar en nuestra página de aquí de Canepa Consultores de Facebook, de Twitter, y también tenemos mensajes continuos publicados aquí y videos. Entonces, les agradezco mucho. Es una bendición y un placer poder estar en contacto con ustedes por este medio. Y busco nada más algunos otros saludos aquí. Y agradecidos de veras también con sus comentarios. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias de veras a todos por todos los comentarios tan positivos. Muchas gracias por estar aquí todos. Un abrazo enorme a todos y la mejor de las suertes ahora en este tiempo. Un abrazo enorme. Gracias.